Entonces, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Quien les habla Jacqueline Cruz Vargas, consejera académica, docente de cátedra unadista. Estoy ubicada desde San José del Guaviare y pues mi profe José, adelante con tu presentación y de igual forma nos está acompañando nuestro monitor Nixon esta tarde. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, profe Jacqueline. Mi nombre es Daniel Cáceres, consejero académico desde el CEAT Yopal. Los saludo, qué gran alegría compartir con ustedes a través de este espacio. Ya saben que ahí en el chat también pueden decirnos desde dónde se conectan, desde qué sede, dónde viven. Y de esa forma, pues sabemos quiénes nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida por acá a Catalina, Heifrey, Grayly, Kevin, María José y Marixa, que están ahí puntualitos y juiciosos, aprovechando estos espacios de participación. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro encuentro. Camino al éxito unadista. Recordarles que esta es la segunda sesión. La primera sesión se realizó ayer. Y esta segunda sesión se llama Dejando mi huella unadista. Lee, piensa y propone. Entonces, vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a servir para toda nuestra formación y por supuesto para toda nuestra vida. Claro que sí, mi profe José. Entonces, queremos que nuestros estudiantes estén muy participativos. Como decía el profe, esto les va a ser útil para toda la vida. Y esta sesión es Dejando mi huella a una lista, lee, piensa y propone. Entonces, vamos a dar a conocer nuestra agenda del día de hoy. Mi profe, está bien interesante esta agenda esta tarde. Listo, pues primero presentamos nuestro propósito del encuentro, una reflexión inicial. Vamos a hablar de pensamiento crítico. Y es muy importante también hablar de ese tema del liderazgo. Nosotros estamos llamados a ser líderes desde nuestra profesión, desde nuestro quehacer diario, líderes unadistas, líderes transformadores, líderes que contribuyan a los territorios. Y qué bueno que nuestra profesión contribuya a fortalecer ese liderazgo y que a través de nuestros liderazgos podemos contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. Y pues en torno a esto vamos a hacer algunas actividades prácticas. Recordarles que estos espacios pues buscan eso, una interacción participativa, que estemos pendientes, que estemos dispuestos a realizar las actividades que nos proponen, porque de esa forma también construimos y compartimos nuestros aprendizajes. Y pues una actividad autónoma donde buscamos pues identificar algunos mitos y realidades en torno a la educación virtual y nuestra reflexión final. Pues bienvenidos todos a quienes se están conectando por acá. Bueno, mi profe, vamos entonces a darles a conocer el propósito de este encuentro, que es brindar estrategias que le permiten a cada uno de ustedes, los estudiantes de primera matrícula, poner en práctica el pensamiento crítico y el liderazgo en su proceso académico en la UNAT. Entonces queremos que desde ya empiecen a dejar esa huella, empiecen a identificar ese liderazgo y a tener ese pensamiento crítico, no solamente desde nuestra vida académica, sino también en nuestro día a día, en todo lo que surge a nivel país, que ustedes desde como seres humanos tengan su propio punto de vista de acuerdo a la dinámica país. Entonces, ese es nuestro propósito, que nuestros estudiantes tengan pensamiento crítico y sean muy líderes, líderes de naturaleza. Tenemos esta frase, reflexión, es una frase importante, interesante, que nos encantaría que la escucháramos muy detenidamente y de igual forma que hiciéramos una reflexión frente a esta frase inicial, mi profe. Listo, vamos a estar atentos. Bueno, dice que muy pocos en este mundo buscan realmente el conocimiento. Mortales y mortales, en realidad, pocos preguntan. Por el contrario, tratan de extraer de lo desconocido las respuestas que ya han moldeado en sus propias mentes, justificaciones, explicaciones, formas de consuelo, sin la cual no puedan continuar. Preguntar realmente es abrir la puerta a un torbellino. La respuesta puede aniquilar la pregunta y a quién la formula.
Entonces, nos encantaría escuchar de parte de nuestros 8 o 7 estudiantes que tenemos esta tarde, ¿qué piensan de esta frase inicial? ¿Qué reflexiones dejan? Profe José, están muy, 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 muy callados nuestros estudiantes. ¿Será por esta tarde que está así como entre fría y caliente? Por acá está haciendo bastante calor en Yopal. Sí, Bueno, sí, dejar que por acá nos en tocó, Guaviare llovió hoy, entonces está un poquito como que quiere seguir lloviendo o como que no, no se sabe. nos tocó los estudiantes callados hoy. ¿Qué pasaría? Vamos a ver, Catalina, April, Grayley, Kevin, Lorena, María José, Marixa, Anderson. Reaccionen, háganos saber que están por acá presentes y atentos a nuestro espacio. Esta frase está muy interesante, vamos a reflexionar en torno a ella. Sí, está bastante interesante. A veces solo nos quedamos como, o a veces nos hacemos nosotros mismos las preguntas, pero no las compartimos. Entonces, a veces hay diferentes puntos de vista. Seguramente la pregunta que tengamos, muchas personas nos las pueden aclarar o llevar seguramente a otra pregunta más. Esto mismo sucede en la universidad, en este campus. A veces tienen tantas dudas relacionadas con el campus virtual, con la guía a desarrollar, y resulta que en vez de hacer esas preguntas a consejeros, a docentes, a compañeros, se quedan con las preguntitas y va pasando el tiempo, el periodo continúa y pues nunca resolvieron las preguntas y nunca iniciaron su proceso porque pues no tuvieron una respuesta como tal. Entonces hay que preguntar, como dice la frase, preguntar realmente es abrir la puerta a un torbellino. Y los torbellinos pueden ser muy positivos porque nos pueden llevar a surgir a muchos conocimientos más, ¿no? No hay que ver el torbellino como una cosa catastrófica. ¿Qué dice mi profe? Ya que nuestros estudiantes están tan callados, pero ¿qué dirá ese chat? Allí como que en el chat se está moviendo la cosa. Es que a nosotros nos gusta escucharlos. Por acá ya tenemos una participación de Catalina en el chat que dice que a veces da pena preguntar, creo que por eso nos quedamos con dudas, me ha pasado. Sí, realmente el que no pregunta a veces no aprende, no complementa, no se realimenta a los demás. Entonces, es la frase orientada como a esto, ¿cierto? Que nosotros no debemos quedarnos con lo que creemos, con lo que nosotros pues queremos escuchar, sino que a veces hay que ir un poquito más allá. Preguntar a veces requiere generar caos en nuestra mente, romper paradigmas, ¿cierto? Salir a veces de lo que nosotros pensábamos para entrar a un nuevo mundo de conocimientos. Pero si nosotros no preguntamos, pues nos quedamos ahí con lo poco que sabemos. Nuestro mundo, ¿cierto? Se cierra a solo lo que nosotros creemos. Y entonces, a veces, pues, así como dicen por ahí, como la leyenda de la cueva, ¿cierto? No salimos de la cueva, entonces no vemos el mundo exterior, pero tarde o temprano alguien se atreve a salir y se da cuenta que había un mundo más afuera con una realidad distinta, con características diferentes a lo que siempre conoció. Entonces, esa exploración, ese no quedarnos con lo que sabemos, sino ir más allá, ese no quedarnos con un solo punto de vista, sino buscar otros, es lo que nos ayuda realmente a fortalecer el conocimiento. Si no preguntamos, pues nos quedamos cortos, vacíos de información, vacíos de saberes. Así es, mi profe, así es. Bueno, y este tema al que vamos a ingresar ahorita, ¿qué sabemos o qué tenemos relacionado con lo que es el pensamiento crítico? ¿Quién nos puede decir algo frente al pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Y para qué nos sirve ese pensamiento crítico en nuestro día a día? Alguien que nos dé una respuesta para ya entrar de lleno, entonces, a nuestro tema. Abrimos el micrófono y nos escuchamos. Es más chévere escucharnos, más chévere vernos. Entonces, Olguita, Olguita.
Bueno, chicos, ¿qué pasó? Mire, ya tenemos más asistentes, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no los escucho? ¿Qué pasaría? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Y para qué sirve en nuestra vida diaria? ¿Qué dice? Buenas tardes. Es que yo escucho entrecortado, no sé si es mi internet o allá. Yo creo que es su internet, porque no sé los demás compañeros cómo están escuchando. Profe, ¿tú cómo estás escuchando? Yo la escucho bien, profe. Debe ser la conectividad. Debe ser la conectividad de nuestra estudiante. Sin embargo, nosotros la escuchamos bien. ¿Puede regalarnos algo sobre qué es el pensamiento crítico? Buenas tardes, ahora sí me acomodé bien. Pues para mí el pensamiento crítico es como, no sé, como uno intenta desarrollar los problemas en su mente, algo así. Darle Bueno, solución, la capacidad de analizar. claro que sí, muy bien. Esa es la idea, que aquí vengamos como a aclarar, a dar a conocer lo que traemos. Entonces, así es. Efectivamente, el pensamiento crítico es querer y es saber buscar diversas fuentes de información, discriminar de entre las informaciones disponibles que encontramos tanto en nuestro día a día como en la parte académica. Eh, Se convierte en conocimiento personalmente construido ya a partir de una base que haya. Entonces, a partir de ello, ya su merced dice no, o cada uno dice no, yo tomo este punto de vista y considero eso. Entonces, eso es empezar a tener un pensamiento crítico. Predomina la reflexión racional, decidir qué hacer, decidir cómo querer, saber discriminar. Entonces, eso nos lleva hacia ese pensamiento crítico. Y aquí ya traemos un concepto de reflexión racional, decidir qué hacer, qué creer, qué decidir, buscar diversas fuentes de información. ¿Listo? Selección, aquí pues tenemos otro punto de vista, es que es discriminar aquella información válida, relevante y reutilizable. Conocimiento personalmente construido para ti implica hacerse cargo de la mente y de la vida. Ese es el criterio propio. Y proceso de racionamiento es establecer un propósito, identificar un problema, analizarlo, formular alternativas de solución, evaluar, elegir y actuar evaluando los procesos y los resultados. Entonces, ya con estos conceptos que tenemos frente a lo que es pensamiento crítico, quiero tres estudiantes, por favor, que nos digan, vamos a ver quién alza la mano, por favor. ¿Por qué sería conveniente tener habilidades cognitivas de interpretación, análisis, evaluación, interacción, explicación y autorregulación? ¿Por qué consideran que sería importante? ¿Quién nos da una respuesta? Yo no voy a decir está bien, está mal, porque por eso estamos aquí, es para empezar a identificar qué tan importante es ese pensamiento crítico. Si yo tengo un pensamiento crítico, puedo hacer un análisis, una evaluación, una inferencia, una explicación y una autorregulación. ¿Por qué es importante? ¿Qué dicen en el chat? No hay nada de información en el chat tampoco, mi profe. No, están muy callados. Recordarles que este espacio nosotros lo generamos fomentando la participación, construimos conocimientos, ¿cierto? Interactuamos y de esa manera, pues,
realimentamos los unos a los otros nuestro saber. Todos tenemos unas competencias y precisamente estos packs los que buscan es fortalecer estas competencias, fortalecer ese conocimiento y a través de la interacción, a través de que yo lo que tengo para ofrecer puede contribuir a la formación del otro, pues no solo su formación académica, sino pues su formación de vida como ser integral, pues también no me privo de compartir, ¿cierto? Mi conocimiento y también estoy dispuesto a escuchar al otro, a ver qué me comparte y de qué manera yo también crezco con eso que él tiene para ofrecer. Entonces participemos, aquí a través del chat lo estamos leyendo, pero también prendan su micrófono o su cámara si está disponible y nos van dando sus puntos de vista, porque lo que buscan estos packs es la participación. Entonces, adelante, profe, y esperemos que se animen por acá, que están muy tímidos. Yo veo por aquí a Anderson, Andrés, Catalina, Eifri, Grayly, Juan Sebastián, Kevin, Lorena, María José, Marisa y Yeris. Entonces son bastantes estudiantes. Esperemos que no hayan ingresado y dejado ahí el computador prendido y se fueron, sino que estén aquí atentos y participando. Claro que sí, mi profe. Bueno, entonces, como no quieren responder esa pregunta, vamos a hacer esta otra. Si usted fortaleciera su pensamiento crítico, ¿ustedes creen que tendrían más éxito en su trabajo? ¿Tendrían mejores calificaciones en su estudio? ¿Qué dicen, chicos? Profe, Sí. yo digo que, por ejemplo, en la primera pregunta es muy importante tener esas habilidades, ya que, por ejemplo, a mí se me dificulta mucho la interpretación y el análisis, ¿sí? Y yendo a la segunda pregunta, sí tendría éxito en mi trabajo y más que todo en mis estudios. Como le digo, yo tengo un poquito de dificultad en la interpretación, en el análisis desde los textos a veces, ¿sí? Y eso me dificulta para responder después las preguntas si me toca volver volver a leer y volver a ver la pregunta. Entonces sí, pues sí es muy importante esas habilidades. Ok, muchísimas gracias. Y claro que sí, sería súper importante y por eso vamos a tener, señora, aló, hola. Bueno, les iba a contar que esto, lo que es el pensamiento crítico, se puede mejorar teniendo unas técnicas y unos hábitos de estudio. Entonces, y a partir de ello, ese pensamiento crítico empieza a mejorar bastante. Y sabía que en un estudio, como con 1.100 estudiantes universitarios, se encontró que los estudiantes con mayor habilidad de pensamiento crítico tenían mejores promedios en sus calificaciones. Eso se lo queríamos dejar así, como para que empecemos a ser inquietos frente al pensamiento crítico para mejorar tanto, tener más éxito en nuestra parte laboral, tener mejores calificaciones en nuestro proceso académico. Entonces queríamos dejarle esto, mi profe, nos toca por acá cerrar el micrófono a nuestros estudiantes porque están por acá haciendo interferencia. Listo, ya como que ya se cerró. Entonces, queríamos contarle esta noticia de ese estudio que se había hecho, de la importancia de tener ese pensamiento crítico bastante alto para mejorar en muchos aspectos tanto académicos como laborales y aún más a nivel personal, ¿no? Porque cuando tenemos autorregulación, que fue el tema que tocamos el día de ayer, pues también nos va a llevar a conocernos y a tener ese pensamiento del momento que es, o quedarnos callados cuando nos tenemos que quedar callados, seguramente para no agrandar situaciones con diferentes emociones, ¿no? Entonces vamos a continuar. El tema, aquí les presento 7 pasos para un pensamiento crítico, que es importante. Entonces acá tenemos esos 7 pasos son identificar el problema. Lo primero que tengo que hacer es identificar el problema. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué suposiciones estoy haciendo? Porque a veces hay un problema, pero uno también, de tantas suposiciones que pone, pues ese problema tiende a ser más grande. Investiga.
Entonces, lo que tenemos que hacer es recopilar información relacionada con ese problema, incluido datos, estadísticas, información sobre proyectos anteriores, comentarios del equipo y mucho más. Eso ya vamos hacia a un problema para una formulación de proyecto, pero sí, también lo podemos llevar a nuestro día a día en la parte académica. Determina la relevancia de los datos. Entonces tenemos que empezar, qué tan confiable es esa información, cuán importante es esta información está actualizada, se especializa en un área particular. Aquí viene con lo que habíamos iniciado, con nuestra frase inicial. Haz preguntas. Eso que a veces nosotros hacemos las preguntas y no las sacamos, o hacemos la pregunta pero nunca le tenemos una respuesta. Entonces, hagámonos esas preguntas. A ver, estoy haciendo algún tipo de suposición sobre esta información. Hay otras variables que no he considerado. He evaluado la información desde todas las perspectivas o hay algún punto de vista que no he considerado. Y nosotros tenemos que mirar desde ese punto de que haga 360 grados, o sea, viendo por todos los medios para no quedarnos solamente con una impresión. Encuentra la mejor solución. Entonces, para encontrar la mejor solución, establece una conexión entre la causa y el efecto. No conduce necesariamente a una solución sencilla, sino que te ayuda a comprender las diferentes variables que existen para que pueda tomar una decisión informada. Y vamos con la sexta que presenta la solución. Es importante presentar la solución en forma de conclusiones para poderlo explicar a otros y ponerte en acción con lo que decidiste. Y por último, analiza la decisión, analiza esa decisión, evalúa si fue efectiva o no. Entonces allí también nos podemos hacer otras preguntitas sí, que son necesarias. ¿Has podido resolver el problema inicial? ¿Qué lecciones positivas, negativas puedes aprender de esta experiencia para ser más crítico la próxima vez? Entonces, mira que esos 7 pasos de pensamiento crítico, si vamos, los vamos a poner como en entorno a un proyecto, ¿no? Pero si no, también lo podemos estar poniendo en nuestra vida, en nuestro día a día. Y si no, lo podemos también llevar hacia nuestra parte académica. Entonces ahí vamos a poner en práctica estos pasos de pensamiento crítico. Vamos a escuchar estas características por medio de un video. Ay, ¿qué pasó? ¿Están escuchando? Por favor, me dicen. Sí, Creo que, señora. Señora, Ok. pero creo que no está compartiendo el audio, profe. No se está compartiendo el audio. No, profe, voy a dejar de compartir no, y señora. sumarlo porque vi que tenía inconvenientes desde que empecé a proyectar. Entonces, ¿listo, mi pro? La comparto desde acá entonces. Sí, sí, profe, por favor. Sí, porque yo, por eso les decía que si escuchaban el audio del video, porque sí sentía que iba a tener ese inconveniente. Listo, vamos allá. Ya voy a compartir mi sonido acá. Y atentos, por favor. Hoy te explicaré qué es el pensamiento crítico, sus características, habilidades, te explicaré cómo puedes desarrollar el pensamiento crítico y además te daré ejemplos de pensar de forma crítica. El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento.
sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como el egocentrismo y el sociocentrismo. Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo que es el pensamiento crítico, vamos a ver sus características más importantes. Es razonable y racional. Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o las opiniones en lugar de en los hechos no puede ser considerado como pensamiento crítico. Es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con poder recopilar datos racionales y dejar de lado las emociones. Además de ello, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ello. Esto se debe a que, para recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o, en algunas ocasiones, han aprendido a generársela. La persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Aceptando toda la información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe, con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Por esta misma razón, una persona que sea capaz de utilizar el pensamiento crítico no es fácilmente manipulable. Al reflexionar siempre sobre lo que escucha, será capaz de separar la verdad de lo que no lo es. Requiere de pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esa manera podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado todavía. Tiene que ser imparcial. La persona con la capacidad de generar juicios críticos tiene que poder escuchar todas las versiones de un mismo hecho con el fin de decidir cuál es la verdadera. Por lo tanto, no puede dejarse llevar por sus prejuicios u opiniones previas. Los pensamientos sesgados no tienen cabida en una persona que quiera dominar esta habilidad. Habilidades del pensador crítico. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales. Tener conciencia de la situación, con el fin de identificar problemas, ideas o situaciones sobre los que se quiere reflexionar. Entender la importancia de priorizar y organizar los datos para resolver un problema. Ser capaz de recopilar la información pertinente para entender la situación entre manos. Entender todos los datos recogidos, incluso aquellos que tienen significados ocultos. Diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, evitando utilizar prejuicios para separar los dos tipos. Encontrar relaciones lógicas entre los distintos datos, de tal manera que se ordenen en una explicación coherente. Extraer conclusiones y generalizaciones lógicas, además de ser capaz de ponerlas a prueba para comprobar su veracidad. Reorganizar las propias creencias con base en las nuevas experiencias e información adquiridas con el tiempo. Ejemplos reales de pensamiento crítico. Distinguir noticias verdaderas de las falsas.
¿Tus amigos tienen siempre la razón? Ya hemos terminado con este video. Listo, interesante todos los elementos que nos han dado ahí. Esperamos hayan estado atentos porque nos va a servir para el ejercicio práctico lo que nos están compartiendo. Listo, profe. Bueno, entonces llegamos acá a este tema también que es para la UNAD muy, muy fundamental dentro de su proyecto pedagógico, el formar líderes, pero líderes transformadores y líderes que apunten a sus comunidades. Y vamos a hablar realmente, pues, hay muchos conceptos de liderazgo, ¿cierto? Pero vamos a ver aquí en esta definición que nos dan Kalis y Buyakansky del 2019 dice que la persona que utiliza su influencia, capacidad y conocimiento para guiar a los grupos en el logro de estos objetivos se define como un líder. Entonces, tener presente hay unos elementos importantes, ¿cierto? Y nos hablan de influencia, ¿sí? Nos hablan de una capacidad y de un conocimiento. Nos hablan de guiar y nos hablan del logro de unos objetivos. Entonces, estos elementos están presentes en el liderazgo. Y pues, por supuesto, el líder es una persona, no es un superhumano, no es un superhéroe, no, es un líder es una persona con capacidades como las nuestras, ¿cierto? Pero que utiliza esos conocimientos para influir de manera positiva en los demás en la búsqueda de unos objetivos. Y objetivos que generalmente buscan el bienestar común, ¿sí? No el individual, sino pues lo comunitario, ¿cierto? Entonces, dentro de las características del liderazgo, encontramos que es un proceso altamente interactivo y que implica establecimiento de una dirección, visión y estrategias, o sea, una meta determinada, orientado a las personas con una motivación permanente. Entonces, ahí también hay otro elemento importante del liderazgo. Es un proceso interactivo, es decir, que el líder está en constante interacción, en constante comunicación, está siempre teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. Debe tener el líder pues una dirección, una visión, unas metas claras hacia dónde quiere ir, unas estrategias para cumplir esas metas y estar motivando permanentemente a los demás hacia el cumplimiento de sus objetivos. Estilos de liderazgo hay varios, sí, pero pues aquí nos centramos en estos cuatro que nos presentan. Hay un liderazgo sociable, que pues tiene un bajo énfasis en las tareas, pero se enfatiza mucho en las personas. Hay un tipo de liderazgo que es sinérgico, que sí tiene más énfasis en las tareas y también énfasis en las personas. Tenemos el liderazgo indiferente, ¿cierto? Que es bajo énfasis en las tareas y bajo énfasis en las personas. Y el liderazgo tecnicista, alto énfasis en las tareas y bajo énfasis en las personas. Entonces, ¿cómo son los liderazgos que hemos conocido nosotros? ¿Serán sociables, serán sinérgicos, serán indiferentes o tecnicistas? Nosotros hemos estado en muchos espacios, sea el tipo laboral, educativo, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en la iglesia, en muchas partes donde nos congregamos, ¿cierto? Como comunidad, y hay personas que ejercen diversos tipos de liderazgo. Entonces, reflexionemos esas personas cómo han sido como líderes, o nosotros mismos, cómo ha sido nuestro liderazgo en los espacios donde nosotros tenemos esa responsabilidad. El mejor estilo de liderazgo es aquel que realiza un alto énfasis en las tareas y un alto énfasis en las personas, ¿sí? Entonces, porque a veces un líder que exige el cumplimiento de unas metas y exige, pero no tiene en cuenta que esas personas que cumplen esas metas son seres humanos, con limitaciones, con dificultades, con retos, con metas, pero también con puntos de vista que pueden diferir del mío, ¿sí? Entonces, un líder no es aquel que logra que todos estén de acuerdo, no, un líder es que el que toma esos puntos de vista y los potencia, saca lo mejor de cada uno. Al fin de cuentas, en el largo plazo, esta sinergia conducida por un líder democrático o transformacional produce altos índices de productividad. Entonces vemos que estas empresas productivas, estas organizaciones productivas se caracterizan porque se tiene en cuenta el valor real de las personas, ¿cierto? Todos tenemos que ser valorados, que ser tenidos en cuenta, nadie es dejado atrás, nadie es ignorado, con nadie se es indiferente. Y la productividad, pues,
se da cuando todos dan lo mejor de sí mismos. Entonces, una persona motivada, una persona que está comprometida, que sabe para dónde va, que sabe que lo están guiando bien, pues es una persona que va a dar los mejores frutos de sí mismo. El mejor tipo de liderazgo varía según las características de la tarea y grupo, ¿sí? Por eso es que hay organizaciones o hay comunidades o hay proyectos donde se requiere un liderazgo más tecnicista, ¿sí? Entonces, se centrará poco en las personas, pero sí se centra mucho en la tarea porque es específico lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, tengamos presente pues estos elementos de liderazgo, estas clases de liderazgo. Vamos a hacer entonces una actividad. Si ustedes reconocen alguno de esos líderes que están ahí presentes, por favor nos indican el nombre y vamos a ver si realmente esas personas fueron líderes, por qué fueron líderes y qué podemos aprender nosotros de ese liderazgo. Entonces, ¿a quiénes reconocen ustedes? Por aquí veo yo a Bill Gates, por aquí veo a Gandhi, por aquí veo a Pocahontas, acá está el Rey León, por acá, ¿quién estará por acá? ¿Quién nos dice? Creo que no me deja ver acá la imagen. ¿Quién nos dice? A ver, estimados estudiantes. Entonces, todos ejercen diversos tipos de liderazgo, ¿sí? Desde lo científico, desde lo tecnológico, desde lo cultural, lo étnico o desde el rescate, ¿cierto? De sus comunidades, la defensa de sus comunidades, desde también desde lo mismo comunitario acá, por ejemplo, en la historia del Rey León, el liderazgo que ejerce sobre la manada, el estar pendiente de todos y por supuesto también liderazgos en lo científico, liderazgos también en otros escenarios. De hecho, hay líderes que se destacan por causas sociales muy valiosas que contribuyen a sus comunidades de diversos sectores, por ejemplo, como la cultura, como el mismo deporte, la música. Entonces, diversos tipos de liderazgo ante diversas acciones que realizamos los seres humanos. Entonces, en todas las profesiones podemos ser líderes en todos los escenarios donde nos desenvolvemos con nuestra labor, con nuestra profesión, podemos nosotros también liderar. Y de hecho, el liderazgo se ejerce de todas las maneras, ¿cierto? Hasta para hacer un sancocho de río con la familia hay que tomar el liderazgo, decir qué vamos a hacer, qué vamos a llevar, ¿sí? En qué nos vamos a ir, cuándo vamos a ir. Entonces, siempre estamos ejerciendo algún tipo de liderazgo. Lo importante es sacar lo mejor de ese liderazgo en nosotros. Y pues vamos a ver entonces cuáles son las herramientas que nos ayudan a fortalecer el liderazgo que ya tenemos. Lo primero es establecer objetivos, que es el punto de partida. ¿Sí? ¿Yo para qué voy a liderar? Ah, porque hay unas metas, ¿cierto? Generalmente el liderazgo sale a flote cuando hay un proyecto importante, ¿cierto? Que queremos realizar, un proyecto que requiere pues que alguien tome la vocería, pero también ante realidades negativas surge el liderazgo, ¿cierto? Entonces se necesita un apoyo, una calamidad, algo sucedió en nuestra comunidad, entonces alguien debe tomar la vocería para, pues, liderar a los demás, para guiar a los demás en la búsqueda de esa solución que se necesita. Entonces, se necesitan esos objetivos como punto de partida. Por supuesto, asumir la responsabilidad, ¿sí? La culpa no es de los demás, sino que pues debemos ser conscientes de nuestras acciones. Y en el liderazgo sí que es muy importante eso. Lo que vamos a hacer tiene unas consecuencias, sean positivas o negativas, y nosotros debemos asumir esas consecuencias de esas decisiones que tenemos. Por eso es que el liderazgo pues debe ser un liderazgo reflexivo, debe ser un liderazgo prudente también, y debe ser un liderazgo que pues busque el consenso, ¿sí? No es que yo imponga, ¿sí? Y que los demás tengan que hacer lo que yo digo, sino que debe ser concertado. Debemos ser el ejemplo cuando somos líderes, porque las acciones hablan más que las palabras. Y aquí también es muy importante tener presente que hay líderes que no escuchan, que hay líderes que no hacen caso y que hay líderes que no son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, ¿sí? Entonces, debemos ser organizados, pero nosotros no damos ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, recordemos siempre, para el líder que está visible en su comunidad, en su organización, las acciones van a hablar más por él que lo que dice. Aportar a los otros desde la construcción, incentivar el trabajo en equipo y no solo corregir el error, sino resaltar lo bueno.
A veces creemos que el liderazgo se basa en decirle a los otros lo que está mal, ¿cierto? Esto está mal, esto no está bien, así no se hacen las cosas, aquí se hace como yo digo, solo hay una manera, y realmente no. A veces otros puntos de vista enriquecen, ¿cierto? La búsqueda de soluciones. Entonces nosotros debemos ser líderes que nos enfaticemos en lo bueno, en potenciar lo bueno de cada uno. Transmitir confianza, liderar desde los valores de ética y justicia. Si un líder no actúa con ética, pues quienes lo siguen, pues lo van a notar, ¿sí? Entonces no se trata de conformar una secta, se trata de liderar procesos que siempre estén orientados de manera justa y de manera ética, buscando lo correcto. Y buscar siempre mejorar, sugerir opciones, mirar hacia el futuro, construir el camino. Debemos tener bien presente, ¿cierto? De dónde venimos, dónde estamos aquí, actual, en el ahora y para dónde vamos. Entonces, nuestra historia es valiosa, tener ese conocimiento, ¿cierto? Del camino que hemos recorrido porque nos ha permitido llegar hasta aquí y nos ha permitido adquirir muchas competencias, valores, conocimientos, habilidades. ¿Y dónde estamos en este momento, ¿cierto? En qué lugar, en qué momento de nuestra historia, de nuestro proyecto y hacia dónde vamos. Entonces, ese encaminarse hacia el futuro, ese visualizar un poquito más allá, ¿cierto? Nos permite pues avanzar con esperanza ante nuestros proyectos. Porque si nosotros decimos, no, aquí estamos, ya no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué más hacer, no sabemos hacia dónde avanzar, pues nos frustramos y ahí queda nuestro proyecto. Les voy a compartir em, una canción bien bonita que siempre me parece tan motivadora, ¿cierto? Y nos habla de ese liderazgo que todos deberíamos ejercer, nos habla de atrevernos a ser líderes, nos habla de empoderarnos. Entonces vamos a escuchar y pues nos comparten sus reflexiones en torno a lo que estamos nosotros hablando. Atrévete a caminar, que sea descalzo. Atrévete a ayudar sin recibir aplausos. Atrévete a sonreír en la prueba. Atrévete a pisar fuerte dejando tus huellas. Tú y yo podemos ser grandes. La historia transformar. No necesito adorar. Somos que saben por qué. Atrévete a construir sin que nadie esté viendo. Atrévete a inspirar a otros con tu ejemplo. Atrévete a arriesgarte por lo que sueñas. Atrévete a ser feliz con las fechas que juegas. Oh, 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 oh. Necesidad Listo. Entonces, creo que el audio se entrecorta porque la transmisión de La YouTube conectividad está como mala, bro. no la toma bien. Entonces, acá en el chat de Zoom les estoy compartiendo el video. Entonces, ábranlo, lo tienen presente para luego lo puedan visualizar. Es muy bonito este himno, si es un himno de una organización de líderes precisamente, y nos invita a eso, a atrevernos. Y hay unas frases ahí muy llamativas, de hecho, en esa canción, que precisamente nos dice, atrévete, ¿cierto? A caminar, atrévete a hacer las cosas, aunque nadie esté viendo. ¿Por qué? Porque a veces hay líderes que se muestran, ¿cierto?, ante los demás, sí, entonces quieren
liderar cuando hay público, cuando hay personas sobre las cuales pueden influir y muchos a veces buscando intereses personales y no comunitarios. Pero realmente el que es líder lo es siempre, ¿sí? Incluso cuando nadie está viendo, está actuando de manera positiva en sus comunidades. Entonces tengamos presente el liderazgo al cual hemos sido llamados como estudiantes unadistas. Y porque yo sé que muchos de nosotros pues ya teníamos unos procesos de liderazgo previamente, sea en la comunidad, en la Junta de Acción Comunal, en la iglesia. Aquí lo importante es identificarlos, ¿cierto? Y potenciarlos, fortalecer esos aspectos de liderazgo. Aquí en estas experiencias que les vamos a compartir, sí quiero que ustedes participen, porque pues son estudios de casos, casos reales sobre los cuales nosotros podemos dar un punto de vista y vamos a iniciar. Entonces aquí dice, ¿qué harías? Experiencia vivencial. Se presentará un caso orientado en experiencias de la vida real. Lee el caso, ponte en el lugar, piensa críticamente y desde el liderazgo, ¿sí? Entonces ya hemos tratado dos temas en este pack, que es el pensamiento crítico y el liderazgo. El pensamiento crítico exige unas competencias, ¿cierto? Unos pasos, y el liderazgo también tiene pues unas características. Entonces ahí en el chat o si quieren encender su micrófono vamos a compartir qué opción elegimos. El primer caso, pues, o la primera pregunta nos dice que 5 estudiantes hacen un trabajo colaborativo en el que deben hacer un video de un tema, ¿sí? De un tema X, un tema cualquiera. Uno de ellos da una idea de cómo realizarlo, a lo que casi todos responden en el foro que están de acuerdo. Pero uno de los compañeros que ingresó posterior al foro, luego de leer la guía de actividades y el material de lectura, se da cuenta que la propuesta no está según lo que indica la guía. Bueno, esto me recuerda casos que me han pasado. Entonces, ¿qué debe hacer el estudiante? Primero, A, ponerse muy bravo e indicar que en el foro su molestia porque no está de acuerdo, ¿sí? Otra opción, realimentar la propuesta del compañero en el foro indicando que lo que establece la guía de actividades con respecto a lo que deben realizar. O la otra opción sería mejor no decir nada y acogerse a lo que propone el compañero para evitar problemas. Entonces, miren el caso. Estamos hablando, ¿sí? De los estudiantes que ya tenían una propuesta, pero no estaba de acuerdo a la guía. Por acá nos dicen que la B, pero ¿por qué será la B? Catalina, Lorena, María José, ¿qué opinan? ¿Por qué dicen que es la B? Si quiere, prendan su micrófono sin miedo y nos dan su punto de vista. A ver, la leemos, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenida. Pues en mi opinión para mí creo que es la B porque si lo que dice el muchacho es que la actividad no está de acuerdo a la guía con lo que dicen nosotros, es mejor dar la opinión de una vez a los otros hacer todo el trabajo y que quede mal a quedarse callado. Es mejor no decir las cosas para que así en grupo todas puedan solucionar el trabajo y quede correctamente. Excelente, muy bien. A muchos nos ha pasado esto, que se pusieron a adelantar una actividad sin leer bien la guía, sin tener bien conocimiento de lo que se pedía y pues comenzaron a hacer las cosas mal. Entonces, este tipo de liderazgo, ¿cierto? Fue un liderazgo que no se preparó. Entonces, una persona tomó la iniciativa y eso está bien, pero pues llevó a que todos se fueran por ese lado, ¿cierto? Y pues no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, esa persona que llega, ¿cierto? Y después se da cuenta del error, pues debe hacerles ver de manera cordial a los demás, ¿cierto? Que su trabajo no está bien orientado, que la guía está pidiendo otra cosa. Y entonces, pues hay que informar, hay que hacerles caer en cuenta el error para que no todos, pues saquen esa mala calificación, ¿cierto? Entonces, es importante estos procesos de interacción y de escucharnos. El siguiente caso, vamos a ver por acá. Dice que te encuentras en un conversatorio, ¿sí? Imaginemos esos conversatorios que vamos a tener ahorita en cátedra unadista con el consejero académico, con el tutor. Y hablan de una lectura. El tutor hace una pregunta y nadie responde. Así como a veces acá, que nadie responde. Seguramente los estudiantes sienten que no se prepararon lo suficiente. Entonces, ¿qué haces tú como estudiante si no te has preparado lo suficiente para ese conversatorio? Para responder esa pregunta que está haciendo el tutor. A. Opción A, le informas al tutor, te retiras del conversatorio, te preparas y participas en una fecha posterior.
Opción B, dar respuesta a la pregunta y no mencionas nada respecto a la lectura. Y opción C, le mencionas al tutor que no leíste y das respuesta a la pregunta. ¿Quién nos dice? A ver, ¿los leemos? ¿Cuál será la opción para esta pregunta 2? Tengamos presente el caso, estamos en una actividad, en un conversatorio, una actividad académica con el tutor, así como estamos hoy acá, conectados. El tutor hizo una pregunta, pero el estudiante no estaba bien preparado. ¿Qué hace? Ahí están las tres opciones. Vamos a ver. No me gusta ninguna de las tres, nos dice Catalina. ¿Por qué será, Catalina? Vamos, sin miedo al éxito. No las veo como opción. Bueno, la 3 dice Daniela. ¿Quién quiere encender su micrófono y nos da su punto de vista? La tercera, pero se compromete a estudiar para el siguiente conversatorio. Listo, dice la tercera. Bueno, entonces la opción uno, pues es muy común, digamos, en alguien que solo quiere es participar por los puntos, ¿cierto? Entonces dice al tutor, no, pues, yo no me preparé, mejor entro a otra fecha. Y se sale, no le importó participar, no le importó interactuar, ¿cierto? Entonces están en una actitud como que, no, pues si esto realmente no me va a ir bien, entonces yo mejor me voy, ¿sí? Y pues evitó ese espacio. Entonces, esa es una persona evasiva de esa responsabilidad. La segunda opción es una persona que da respuesta a la pregunta y no menciona nada respuesta a la lectura. Como decimos por ahí popularmente, se fue por las nubes. Y este caso se ve mucho. De hecho, a veces los líderes, ¿cierto? Tienen unas buenas capacidades para expresar, son buenos para, digamos, para convencer, ¿cierto? Y entonces tienen una habilidad a veces de poder llevar a los demás, ¿cierto? Por donde quieren, del discurso, y entonces me voy saliendo por las ramas y entonces muestro que sé de otro tema para que no me vean en cuál tema es que tengo ese vacío, ¿sí? De esto se ve mucho también. Entonces, tampoco es una opción, ¿cierto? Porque están buscando que responda a una pregunta en específico. Y la tercera opción es mencionarle al tutor que no leyó y dar respuesta a la pregunta, ¿cierto? De acuerdo a lo que considera. Entonces aquí también es importante tener presente pues que nosotros debemos ser sinceros. No me preparé, ¿sí? Me quedo en el encuentro, participo en el espacio, escucho a los compañeros, de paso pues me impregno un poquito del tema, ¿cierto? Porque igual el hecho de que yo no haya preparado no quiere decir que los demás compañeros tampoco lo han hecho, ¿cierto? Entonces de pronto muchos prepararon y yo puedo pues eh, empaparme bien del tema que están tratando solo con escucharlos. Entonces, esa es una buena forma, ¿cierto? De nosotros siendo sinceros con nuestro proceso, no nos engañamos a nosotros, no engañamos a los demás, pero aprovechamos el espacio para fortalecer el conocimiento, ¿sí? Acá el tercer caso, pues nos dicen que se nos cruzan, y no sé si a ustedes ya les ha pasado, que se les cruzan dos espacios, un CIPAS, que es sincrónico, ¿sí? O se cruzan dos espacios CIPAS, dos encuentros de dos cursos distintos, los programaron a la misma hora y van a hablar de temas que nos interesan, hasta nos dan puntos extra por participar en ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Opción A, participar en las CIPAS cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión para mejorar el proceso de aprendizaje. Opción B, escribirle a los tutores para que le aconsejen a cuál ingresar. Y opción C, se conecta a los dos para obtener los puntos y así no pueda prestar atención. Entonces, ¿cuál será la opción que ustedes tomarían? ¿Lo leemos, lo escuchamos? La A nos dice por acá, Daniela, muy bien. ¿Quién nos da una opinión diferente? Es un caso muy estresante, sí, de acuerdo, porque nosotros queremos tratar de estar en todo al 100%, totalmente dispuestos. ¿Quién más? Nos siguen diciendo que la A. Listo. ¿Quién enciende su micrófono? Ahí a ver qué respuesta podemos hallar de esta pregunta.
Sin miedo al éxito, a ver, lo escuchamos. Bueno, nos guiamos a acá que la mayoría dice que pues, dice que participar en el CIPAS cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión. Entonces, los CIPAS son comunidades de interacción y participación académica y social. Entonces, empezando por ahí, los CIPAS buscan que nosotros pues fortalezcamos las competencias de los cursos que tenemos matriculados, ¿cierto? Entonces, en los CIPAS se puede decir que son espacios de refuerzo académico, ¿cierto? Que van a complementar mis aprendizajes de ese curso. Entonces, realmente es una opción que pues nos puede ayudar, ¿cierto? En muchas dudas que tenemos, incluso, ¿cierto? Complementamos la información, complementamos los conocimientos, interactuamos, participamos. Si realmente la A en muchos casos funciona, debemos nosotros priorizar, ¿sí? Pero también está la opción pues de identificar, de informarle al tutor, decirle, bueno, tengo esta situación. El tutor mira, no, pues mira, estos encuentros los graban. Si no puede participar en el CIPAS principal, pues participa en la réplica. La réplica seguramente no se van a cruzar, ¿sí? Entonces, el CIPAS tiene esa opción de que si no puedo participar en la sesión principal, pues participo en la réplica. La réplica es la repetición de ese mismo encuentro, pero en otro día diferente, en otro horario diferente. Y la C, pues esa sería la menos recomendada, ¿cierto? Conectarse a los dos para obtener los puntos y así no preste atención a ninguno, porque pues ahí se demostraría que lo que le interesa es esa bonificación en puntos y no realmente mejorar el proceso de aprendizaje. La siguiente pregunta dice, haces una lectura pero no entiendes bien el tema, puesto que como la gran mayoría de los estudiantes trabajas y estudias, por lo que decides. Opción A, busca las respuestas en internet sin tener claro el tema, las copias y las pegas en tu trabajo y entregas todo. Opción B, no entregas el trabajo porque no comprendes bien el tema. Y opción C, solicitas orientación al docente sobre lo que no comprendes. A ver, lo leemos, los escuchamos, ¿qué opción tomamos? La opción C, ¿Sí? Bueno, ¿y por qué sería la opción C? porque en dado caso de que no podamos entender algún tema y lo buscamos por internet y no lo sigamos entendiendo, pues podemos acudir a los docentes que siempre están dispuestos para darnos una orientación. Listo, perfecto. Y recordar que los tutores están para eso, ¿cierto? El docente está para eso, para apoyarnos, para acompañar nuestro proceso, ¿sí? En la UNAD, pues como siempre decimos, en la UNAD no dan una clase de la manera que lo harían en la universidad presencial, pero el tutor tiene ese rol de acompañar, de orientar, de despejar inquietudes, de acompañar todo el proceso del estudiante. Entonces, buscar la respuesta en internet sin tener claro el tema, pues no nos da realmente un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Porque estamos primero, pues incurriendo ahí en plagios y no citamos bien nuestros aportes. Y si copiamos y pegamos, pues no hacemos un proceso realmente de interiorización, de análisis del conocimiento. Y pues no entregar el trabajo porque no comprendes el tema, pues seguramente si tomáramos esta opción no entregaríamos ningún trabajo porque muchos de los temas que vemos son nuevos para nosotros. Entonces, inicialmente a veces no entendemos los temas, pero si nos ponemos a buscar apoyo, a leer, ¿cierto? Entonces ya nos permite tener una mayor comprensión de lo que nos están solicitando. Entonces, esta no sería tampoco una opción. Y solicitar orientación, eso sí es importante. Muchas cosas no comprenderemos, pero ahí dicen a veces que ante lo que no sabemos es importante saber quién sí sabe. Y ahí también nosotros debemos desarrollar unas competencias para aprender a buscar la información, para aprender a comunicarnos con el tutor y pues siempre tener presente cuáles son los actores que acompañan nuestro proceso académico. A veces incluso hasta un monitor nos puede acompañar, orientar y entonces excelente, buscamos el apoyo que necesitamos por ese lado. El último caso dice que como estudiante debemos leer para desarrollar las actividades de los cursos matriculados. Sin embargo, no te gusta mucho leer, por lo que decides, opción A, realizar el trabajo con solo tus opiniones personales sin leer ningún contenido. Opción B, buscar en internet información en páginas como Wikipedia o Buenas Tareas para desarrollar el trabajo. Y opción C, te das cuenta que parte del aprendizaje debe ser significativo en aras de ser un profesional íntegro, por lo que decides automotivarte y realizar las lecturas. ¿Cuál opción sería, estimados?
Bueno, mientras piensan es aquí, Juan David nos decía del caso anterior que puede llegar el caso de que el tutor no responda a tiempo. Sí, ¿cierto? Entonces, ahí la importancia que también nosotros hagamos o presentemos nuestras inquietudes de manera oportuna. Por ejemplo, yo estoy acompañando el curso Cátedra Unadista y la actividad se cierra el día de mañana, 18. Y si mañana todo el mundo me está preguntando y yo no alcanzo a darle respuesta a todos, ¿cierto? Pues dirán, no, el docente no me realimentó, no despejó mi inquietud. Pero si los estudiantes me hubieran preguntado en días anteriores, pues yo tengo el plazo de entrar, revisar, analizar su inquietud y tratar de darle respuesta. Y no estoy exagerando, pues hay muchos estudiantes que el último día, a última hora, si el trabajo se cierra el 18 de abril a las 11:55 de la noche, pues están escribiendo el 18 de abril a las 11:20 de la noche con la inquietud y ya el tutor está dormidito en su camita y no puede atenderlos. Entonces, la opción C, Daniela, ¿por qué será la opción C? Se nos fueron. Ay, auxilio, ¿qué pasó? Nos quedamos solos. Ah, no, están todavía ahí conectados, por ahí los vemos. Entonces, opción C, también nos dice Marixa y Eifri. No les hemos escuchado la voz a algunos estudiantes. Marixa, Eifri, ¿qué nos quieren compartir de este caso? Hoy nos tocó el grupo más tímido, no sé qué pasaría. Pero bueno, No sabemos qué tienen estos chicos esta tarde, pero sí están muy callados. La opción C siempre dice que debemos motivarnos con las lecturas para así poder realizar pues nuestros trabajos. listo, excelente. Pues debemos tener presente que la lectura en esta mediación de educación a distancia virtual es fundamental. Si nosotros no leemos, pues nos perdemos del conocimiento. Entonces debemos desarrollar buenos hábitos de lectura. Y de hecho, pues la lectura no solo en lo académico, ¿cierto? Debemos desarrollar buenos hábitos en la lectura incluso para el entretenimiento, para mejorar nuestra escritura, nuestra redacción, nuestra ortografía. Entonces, leer es conocer el mundo, ¿cierto? De distintas maneras. Y pues la lectura siempre va a ser fundamental para formarnos, ¿sí? No todo lo recibimos a veces a través, es que a mí me gusta aprender es con videitos o con viñetas o con caricaturas, ¿sí? Pero pues en la lectura nosotros encontramos un mundo de información, de conocimientos que nosotros debemos apropiar. Entonces, a desarrollar buenos hábitos de lectura, iniciamos 20 minutos diarios, luego 30 minutos, luego una hora y cuando nos demos de cuenta estamos nosotros, como dicen popularmente, devorando libros, ¿cierto? Adquiriendo información valiosa para nuestra formación y para la vida. Así se adquiere información que se transforma luego en conocimiento y conocimiento que luego se transforma en saber útil que podemos aplicar a nuestra vida y a los problemas que nos presentan en la cotidianidad o en nuestro trabajo. Pero si no leemos, pues quedamos muy cortos en ese aspecto. Recordando entonces los pasos del pensamiento crítico, recordando pues, digamos, estos elementos que hemos compartido también del liderazgo, vamos a mirar acá, pues, o hacer un análisis en torno a un caso que les proponemos. Les voy a compartir acá en el chat un Padlet. Recordamos que este Padlet es una herramienta digital que nos permite elaborar como tableros de trabajo colaborativo. Entonces, vamos a ingresar a ese Padlet y vamos a mirar aquí tres casos que nos proponen, ¿sí? El primer caso nos dice la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial, ¿cierto? Esa es nuestra primera premisa, nuestra primera frase. La segunda dice la educación virtual no tiene la calidad suficiente. Y la tercera dice el título expedido en educación virtual a distancia vale exactamente igual que uno presencial. Entonces ya leemos nuevamente las tres frases. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acá hay un más y en el más se nos despliega una opción para hacer nuestro aporte. Entonces aquí colocamos Daniel Cáceres, por ejemplo, para que se identifique pues quién es el que está haciendo el aporte. Y donde dice escribe algo fantástico, pues escribimos si consideramos que esa frase es un mito o una realidad. Y lo mismo hacemos con las dos siguientes, ¿sí? Entonces, la educación virtual no tiene la calidad suficiente, será mito o realidad y justificamos, argumentamos por qué consideramos de esa manera. Y la tercera, el título expedido en educación virtual a distancia vale exactamente igual que uno presencial. Vamos a ver, ¿será mito o realidad? Es muy importante sus aportes
en torno a que estamos desarrollando habilidades de pensamiento crítico. Entonces vamos a mirar cómo lo apropiamos en este ejercicio. Ya vemos por acá dos participaciones. Esperemos que todos puedan realizar el ejercicio. Adelante, mientras tanto les voy recordando pues diligenciar su asistencia y al diligenciar la asistencia les llega una encuesta de satisfacción breve que busca pues medir, ¿cierto? El nivel de satisfacción que ustedes tienen con respecto a estos espacios, ¿cierto? O evaluarnos a nosotros, es decir, identificar en qué aspecto nosotros debemos mejorar o fortalecer estos espacios para que ustedes realmente fortalezcan su proceso de aprendizaje también. El link de asistencia, listo, ya lo comparto. Dame un segundo por acá, lo estoy buscando. Listo. Muy bien, Eifri dice que sinceramente para mí la virtual es más difícil, pero más que todo está en uno en la motivación por aprender. Muy bien, no veo los aportes. ¿Qué estará pasando? Ahí veo que están escribiendo tres estudiantes. Esperemos a ver esas respuestas y lo leemos. ¿Listo? Ya están nuestros aportes por acá. Marixa nos dice con respecto a la frase que la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. Dice que la ventaja es que uno maneja los tiempos. Listo, entonces un factor muy importante de la educación virtual en esta metodología que la UNAD ha implementado es que nos permite en nuestro tiempo desarrollar nuestras actividades académicas, ¿sí? Entonces no nos están pidiendo, por ejemplo, que nos conectemos todos los días de 8 a 1 de la tarde para desarrollar nuestras actividades. ¿Por qué? Porque eso impediría que muchos participen, porque muchos tienen horarios de trabajo extendido en diversas horas del día. Entonces, si nosotros los citamos como estudiantes todos los días que conecten a una web conferencia, pues muchos no participarán por horario, otros porque no tienen buena conectividad, no tienen un buen equipo que les permita conectarse, entonces va a dificultar mucho la participación. Acá nos dicen también que la modalidad es más que todo tener el tiempo y las ganas de aprender, pero es un tema flexible para las personas que trabajamos. Es correcto, esa flexibilidad la permite la UNAD en los horarios de estudio y nos permite hacer las tareas en diferente horario teniendo en cuenta que muchos trabajamos. Sí, entonces recuerden lo que estamos preguntando acá, ¿eso será un mito o será una realidad? Entonces coloquen ahí, ¿es mito porque o es realidad porque? Y así pues vamos teniendo en cuenta sus puntos de vista. Marixa nos dice que la educación virtual depende de la motivación que se sienta para aprender, ¿sí? Y aquí entonces entra un aspecto muy importante de nosotros, son pues el deseo, ¿cierto?, de formarnos de manera íntegra, la capacidad que nosotros tenemos de estar aprendiendo de manera constante y que pues nos lleva a comprometernos con nuestro propio proceso. Si yo no quiero aprender, pues no aprendo, ¿sí? Así me den ahí todo el material, lo tenga a la mano, tenga una buena biblioteca. De hecho, nosotros tenemos, dicen por ahí, el conocimiento del mundo al alcance de la mano, al alcance de nuestro dispositivo tecnológico, nuestro celular, nuestro computador con acceso a Internet. Pero si yo no quiero aprender por mucha información que tenga ahí, pues no la voy a recibir. Es un mito, sí, porque tenemos apoyo de nuestro tutor o profesor y podemos sacar adelante nuestro programa, ¿sí? Entonces, la calidad de los aprendizajes será que sí depende de la mediación, del tipo de formación. Mito, somos seres que se superan, ¿sí? Entonces, la UNAM nos enseña a aprender a aprender.
y nos enseña la UNAD que nosotros estamos en constante proceso formativo. Es decir, que la universidad nos da pues unas bases, sí, importantes para desempeñar nuestra profesión, pero nos graduamos y debemos seguir estudiando, debemos seguir aprendiendo, actualizándonos, capacitándonos. Y si no, pues quedamos nosotros desactualizados totalmente de nuestra profesión, no importa la que sea, no importa si yo soy psicólogo, si yo soy agrónomo, ¿sí? Imagine un ingeniero de sistemas que se gradúa y al mes lo que aprendió, pues va cambiando mucho, ¿cierto? Entonces debe seguir actualizándose. Entonces a eso nos invita la UNAD. Entonces la educación virtual nos da esa competencia de aprender a aprender. Entonces la calidad del aprendizaje depende de nosotros. Y bueno, por acá nos dicen que el título expedido vale exactamente igual en la virtual que en la presencial, porque en realidad quien quiere tener un logro lucha para que salgamos con un gran éxito. Ese es otro elemento importante también a tener en cuenta, ¿cierto? Ustedes son psicólogos y cuando le dan su título de psicólogos, ustedes tienen el mismo título que tendría un egresado por ahí de la Universidad Nacional, de la Javeriana, de los Andes, de la Universidad de Antioquia, la UPTC, de cualquier universidad, sea pública, sea privada. Sí, entonces tenemos ese título y salimos a ejercerlo con ética, con responsabilidad, con compromiso y pues con la conciencia de que debemos seguir capacitándonos, ¿sí? Entonces aquí es importante tener presente que el título que nosotros obtenemos, ¿cierto? Es el mismo y las competencias que debemos adquirir son las mismas, ¿sí? De hecho, a veces se adquieren más competencias aquí en la universidad virtual porque lo que les decía, nos enseñan a estar en constante investigación, aprendizaje permanente, aprender a aprender, no quedarnos con lo que nos dan, buscar, ser críticos con nuestro proceso, aprender a investigar, a innovar, a buscar soluciones. Y un estudiante, la UNAD es un estudiante que es muy proactivo, ¿cierto? Es un estudiante que pues se rebusca las soluciones a las dificultades, un estudiante que tiene esa capacidad de innovar, ¿sí? Y pues eso contribuye mucho a los aprendizajes. Listo, valen lo mismo. Entonces, esto es una realidad. El título que ustedes reciben en la UNAD es el mismo título que recibirían en otra institución. Y el aprendizaje adquirido va a depender mucho de su propio compromiso. Yo puedo estar matriculado en la mejor universidad, pero si fui solo a pasear y fui de parranda, pues no voy a aprender mucho, como dicen. Y puedo estar matriculado en la UNAD, que es una institución reconocida en alta calidad, acreditada en alta calidad, ¿cierto? La universidad más grande de Colombia, la mega universidad de nuestro país, pero sí, yo pues no tuve el empeño realmente en comprometerme con mi proceso formativo, pues voy a quedar con muchos vacíos formativos y eso se va a ver el día que yo salga a trabajar, ¿sí? Entonces, cuando yo salga a desempeñar mi profesión, yo debo tener las mismas capacidades, competencias y conocimientos que un estudiante egresado de otra institución. Entonces, lo felicito por sus aportes. Vamos finalizando nuestro encuentro. Ahí queda nuestro Padlet para que sigan escribiendo. Y pues vamos a finalizar con una tarea para la casa, decimos nosotros, ¿cierto? Vamos a buscar una noticia, no sé si todos son acá de la zona Amazonía Orinoquía, pero bueno, aquí por ejemplo yo busqué acá una noticia del municipio de Yopal, bueno, Yopal, Aguazul, entonces sería una noticia de Casanare. Y dice aquí que continúa la tensión entre trabajadores y Covioriente por incumplimiento en el pago de salarios. Entonces yo todos los días viajo de Aguazul a Yopal por motivos de que trabajo en la sede de Yopal, en el CEA Yopal. Entonces tengo que viajar por esa vía. Ahí trabajan muchas personas que desde hace bastantes años están trabajando en hacer esa doble calzada y pues eso ha implicado, ¿cierto? Muchos procesos, trancones y demás mientras construyen esa vía, mientras la adecuan, la mejoran. Excelente, eso contribuye al avance del territorio. Pero entonces la empresa encargada aquí dice que Covi Oriente, ¿cierto? Es la encargada de hacer esa malla vial, esa doble calzada, subcontrata a otras empresas, así como NMC, y esas empresas parece, según lo que dice en la noticia, no les han pagado a los trabajadores de manera cumplida. Y eso han hecho que ellos hagan reclamos, protestas, se han tomado la sede de Covi Oriente, han hecho paros, bloqueos en la vía y no han logrado concretar una solución, ¿sí? Entonces ya acudió acá una senadora aquí del Casanare, Sonia Bernal,
que se comprometió a enviar un mensaje al gobierno nacional desde el Congreso buscando intervenir a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI para presionar a Código Oriente hacia una solución definitiva. ¿Cierto? Entonces recordemos el contexto, no les han pagado puntual a los trabajadores, están atrasados los pagos. A pesar de levantar los bloqueos, ¿cierto? Que vienen en esta vía donde les digo yo que me movilizo, los contratistas afectados han manifestado que se mantendrán en las oficinas hasta lograr la mediación del gobierno departamental o que ofrezcan una solución y no descartan nuevos bloqueos. Entonces, vemos ahí todo el contexto, ¿cierto? Hay una población afectada y entonces cuando se generan estas vías de hecho, ¿cierto? Con los bloqueos, estas protestas, pues se resulta también afectando otra población, la movilidad, ¿cierto? Ellos en busca de una reclamación justa, ¿cierto? Entonces quieren hacerse sentir y haciendo estos bloqueos en la vía. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar una noticia así de su territorio, de su contexto, van a leerla muy bien y analizarla desde los pasos que les dimos de pensamiento crítico, ¿sí? Ojo, les voy a compartir nuevamente acá los pasos del pensamiento crítico que nos mostraban en el video que vimos y que nos explicaban acá con nuestra profe Jacqueline. Entonces recuerden, si quieren tomen una captura de pantalla de esta imagen, es identificar primero el problema, es investigar, determinar qué tan relevantes son los datos que nos están mostrando, ¿sí? A veces en las noticias vemos que hay datos incompletos o información que está, pues no sabemos, debemos contrastar con otras fuentes a ver si es real. Hacer preguntas, ¿qué preguntas son las que nos hacemos, cierto? En estos casos, ¿cierto? ¿A quién le haríamos esas preguntas? Buscamos una solución, ¿cierto? La presentamos, ¿a quién le presentamos esa solución? Y analizamos la decisión que se tome. Entonces, estos son los pasos para el pensamiento crítico. Ustedes buscan una noticia de su contexto en un medio, ¿cierto? Regional, nacional, municipal de noticias y vamos a aplicar eso que hemos aprendido. Entonces, esa es tarea para la casa, pero si queremos que la hagan bien, a conciencia. Y así lo van a aplicar en todos sus trabajos, en todas sus actividades. Siempre actuar con pensamiento crítico. Entonces, nuestra reflexión final en torno a estas experiencias, pues, implican por hacer un análisis, ¿cierto? Cómo el pensamiento crítico aporta mi formación. Yo lo voy a usar en toda mi formación y en el desempeño de mi profesión. Siempre debo actuar con pensamiento crítico. Nos decían y nos insistían no en quedarnos con lo primero que nos dan, ¿cierto? No aceptar todo ahí, ¿cierto? Lo que nos dicen, sino tener la capacidad también de reargumentar, de, pues, dar un punto de vista diferente si lo tenemos, ¿cierto? Y de buscar diversas fuentes. ¿Qué características debo entonces fortalecer para ser un líder? ¿Cierto? ¿Qué tipo de liderazgos he ejercido y cómo puedo mejorarlo? ¿Y cómo fortaleceré el pensamiento crítico y el liderazgo durante mi formación si la UNAD me invita a ser un líder transformador de mi comunidad? ¿Qué me gustó y qué sugerencias tengo para este encuentro? Entonces, si alguien quiere darnos sus puntos de vista, lo escuchamos y de esta manera finalizamos nuestro pack de Camino al Éxito Nadista, sesión 2 y por acá con los créditos a las personas que han diseñado este, este material para nuestra reflexión y para nuestro aprendizaje. Entonces voy a dejar de compartir por acá y si alguien quiere prender su cámara, su micrófono y nos cuenta su reflexión final de este espacio. Profe, yo creo que estos chicos están muy callados, yo no sé qué les ha pasado, eh, pero bueno, ya llegamos a la final de nuestra segunda sesión de Camino al Éxito. Tuvimos un poco más de asistencia a la de ayer, sí ve que nuestros chicos motivaron a otros a ingresar, entonces ya mañana tenemos nuestra última sesión. La idea es que volvamos a participar, ya es la última sesión de Camino al Éxito Unadista. Y pues buscamos que estas herramientas generen en ustedes, pues les aporte a ustedes durante todo su proceso académico, ¿no? ¿Cierto, mi profe? Entonces nos encantaría que prendieran cámaras, que nos dijeran qué debemos mejorar. No lo vamos a tomar de una forma negativa, sino al contrario, es un plan de mejoramiento para nosotros. Entonces, los escuchamos. Excelente, profe. Extiendan cámaras a ver quiénes más están conectados, a ver si estuvieron por acá pendientes a todo el encuentro. Y los invitamos mañana a nuestra última sesión de Camino al Éxito Unadista, también con un tema muy importante para su formación
que les va a contribuir mucho, entonces aprovechen para participar. Muy bien, Catalina, ya vemos por aquí a Avery. Esos no nos dijeron desde dónde están conectados, pero bueno, sabemos que algunos son vecinos por acá de Yopal, vecinos de nuestras sedes de la zona Amazonía Orinoquía. Marixa Montenegro, Juan David por acá también se estaba animando a encender la cámara. Excelente, vea. Catalina José, dice Yeris, que no le Daniela. sirve, Catalina dice que no le sirve el audio, entonces eh, aquí nos dice Bueno, Juan David que el pensamiento crítico se trata de dar nuestras posturas, de modo que ninguna es buena ni mala. También aporta a, a crear ideas y dejar a un lado las acciones primitivas de rabia y venganza. Muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias por ese aporte. excelente, entonces pues felicitarlos, siempre los felicitamos por participar en esos espacios porque muestra compromiso, muestra que están interesados en su proceso formativo, más allá de lo que me está pidiendo cada curso de las actividades, muestra que yo quiero complementar mi formación y estos espacios nos ayudan mucho a fortalecer esas competencias y de paso pues nos conocemos y interactuamos por estos medios y ya saben que estaremos dispuestos a seguirles apoyando desde consejería académica, desde el curso Cátedra Unadista. Identifiquen quién va a ser su tutor, si ya está ahí en campus el participante, su tutor de cátedra analista, él va a estar pendiente de su proceso académico. Tenemos todavía otros espacios de interacción y de participación. Vamos a tener en el curso unos conversatorios para que puedan interactuar con su tutor. En otros cursos van a tener CIPAs, van a tener encuentros de webconferencia. Entonces, agéndense, participen de estos espacios y si en alguna parte no pueden participar, les estaremos enviando las grabaciones a sus correos. Entonces, los felicito por su participación nuevamente y que Dios los bendiga y nos vemos mañana en nuestra tercera sesión.